Capítulo 12, verso 1 al 12, del 1 al 2, perdón, es capítulo 12, verso 1 al 2. Y yo no sé cómo te encuentres esta semana, en este día, pero la clase está diseñada para animarnos, está diseñada para levantar el ánimo y poder ayudarnos a entender qué significa esta carrera de la fe. Es muy probable que, o no sé, tal vez en mi caso me ha pasado, pero ha habido momentos en mi vida en donde yo me he sentido desanimado. ¿Alguien aquí se ha sentido desanimado? ¿O ha sentido algún momento que le ha fallado a Dios? Y que por haberle fallado a Dios está descalificado. Que ya prácticamente nada más vienes a la iglesia por inercia o en piloto automático, pero que ya espiritualmente no te sientes bien. La clase está diseñada para ellos, para nosotros, para los que se sienten así, para los que quizás hoy están en pecado. Y este pecado no es un pecado ligero, puede ser un pecado grave, pero este pecado, el cual tú estás viviendo el día de hoy, es tan grave que tú sientes que eres un hipócrita, o que viene a tu mente esa vocecita del maligno que te dice: eres un hipócrita. O sea, ¿qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no te ves a ti mismo que estás en pecado y que este pecado te tiene dominado, que no puedes con él? Eres un hipócrita. Imagínate ahí con tus ojitos cerrados, alabando a Dios y viviendo en pecado. Eres un hipócrita. O tú que quieres servir en la iglesia y que estás ahí, que quieres hacer algo, pero mira cómo está tu vida. ¿Qué no te das cuenta? Eres un fracasado. ¿Alguien alguna vez ha escuchado esas vocecitas o esa voz en su mente? Bueno, yo la he escuchado muchas veces. Yo he escuchado muchas veces esta voz que me dice: no vas a poder. O sea, tú no estás capacitado. ¿Por qué no le das el lugar a otro? Esto no es para ti. Esto es para alguien mejor que tú. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la carrera de la fe de Hebreos 12 es un pasaje muy breve que vamos a estudiar, pero que espero te pueda ayudar, que pueda levantarte, que pueda abrirte los ojos a una realidad que a veces tú y yo no vemos, pero que está ahí. Y esta realidad es que estamos en una carrera que no es una carrera fácil, es una carrera con obstáculos, es una carrera complicada. Vamos a entrar a la escritura. Verso 1, la leemos. Dice: por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Estos dos versículos contienen enseñanzas muy poderosas que al estudiarlos esta semana me ayudaron muchísimo a entender que tú y yo estamos en una carrera, que tú y yo estamos en el estadio de la vida y que corremos, y que aunque a veces no te das cuenta, tú estás corriendo. En la Biblia encontramos que Pablo, específicamente Pablo, habla acerca de que la vida cristiana es como una batalla, como una guerra, y que tú y yo estamos en una guerra. Y el autor de Hebreos la maneja como una carrera. Y esta carrera, como te dije, es una carrera que dura toda la vida. Que tú y yo nos inscribimos y el día de hoy estamos corriendo, aunque no te des cuenta, estamos corriendo y estamos en una carrera. Y me encanta cómo el autor de Hebreos lo va desarrollando y lo va manejando en todo el capítulo 12. Hoy solamente vamos a estudiar 2 versículos, pero estoy convencido que si Dios te da la oportunidad de explicártelo correctamente, vas a salir muy animado y animado. ¿Ok? Bueno, como te dije, el autor de Hebreos ilustra la vida cristiana como una carrera. Y
A veces en esta carrera podemos encontrar obstáculos, podemos como a campo traviesa, ¿no? Y de repente es como en una montaña en donde vas de subida y vas poco a poco avanzando. O tal vez en otros momentos en donde está plano el terreno y puedes correr con mayor facilidad, etcétera, ¿no? A ver, así es la carrera. La carrera no es simplemente plana. A veces hay obstáculos, a veces es de subida, como te dije, pero es difícil, ¿ok? Sin embargo, para poder llegar a la meta es necesario poder tener una buena condición. Para que tú y yo podamos llegar a la meta de esta carrera necesitamos estar motivados. No solamente tenemos que estar físicamente fuertes, sino también espiritualmente fuertes. Necesitamos tener una motivación que nos haga que en los momentos en los que sentimos que ya nos cansamos, en los momentos que ya no podemos, esta motivación nos haga sacar fuerzas de flaqueza y seguir avanzando y no detenernos. Ningún corredor que se inscribe en una carrera de maratón, por ejemplo, se inscribe pensando que la va a abandonar a los 100 kilómetros, a los 100 metros, ¿no? Jamás ningún corredor se va a inscribir pensando que va a salirse al poco trecho. Todo corredor que se inscribe en una carrera lo hace porque quiere llegar a la meta. No sabe si va a ser en el primero, en el segundo, en el tercero, pero cada corredor que se inscribe en una carrera lo hace porque en su mente está claro de que por lo menos tiene que llegar a la meta. Bueno, de esa manera es como el autor de Hebreos nos maneja este pasaje. Y para poder entenderlo, él nos da varias cosas, varios ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor esta carrera. Ok, vamos a ir desmenuzando un poquito el pasaje. Versículo 1 dice: por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande número de testigos. Yo muchas veces este pasaje lo he entendido mal y lo he explicado mal. Por eso tengo que me sorprendió ahora estudiarlo y tener un nuevo enfoque. Porque cuando yo hablaba y aún he enseñado y he escuchado que otros enseñan, y está bien, tampoco está tan mal. Pero cuando la Escritura dice tan grande número de testigos, no se refiere específicamente al que tienes al lado, ¿no? Porque muchas veces cuando yo interpretaba esa Escritura, lo veía como teniendo a nuestro alrededor gran número de testigos o tantos buenos ejemplos, ¿no? Y yo decía, bueno, es el hermano, dentro de la iglesia hay buenos hermanos, y es verdad. Pero el autor no específicamente se está refiriendo al que tienes al lado o a tu líder que te inspira. En realidad el autor se está refiriendo, si tú lees el contexto en el capítulo 11, es decir, un capítulo antes, él está hablando acerca de la fe y del padre de los ejemplos de los héroes de la fe. Ahí tú vas a ver que esta escritura, el autor se está refiriendo a esta nube de testigos, porque él ya habló anteriormente acerca de los héroes que tenemos en la fe. Es decir, héroes que estaban en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces el autor se está refiriendo a ellos. Pero ¿qué es lo increíble de esto? Que si tú puedes analizar o ir de una manera detallada en cada uno de los ejemplos, desde Noé hasta pasando por Abraham y todos los demás, te vas a dar cuenta que todos eran hombres imperfectos, hombres y mujeres imperfectos, y que hoy están en el cielo y que son testigos y que dan testimonio. Es decir, cuando el autor dice gran número de testigos, es porque estos testigos dan testimonio, a eso se refiere. Y está hablando específicamente, sí, tal vez se puede interpretar con los hermanos que tenemos cerca, pero principalmente se está refiriendo a los héroes de la fe, que mencionó en el capítulo 11. Entonces, estos héroes de la fe, lo veas por donde lo veas, eran hombres imperfectos como somos tú y yo, pero que ellos ya terminaron la carrera y que están ahí en la Biblia para servirnos de inspiración a ti y a mí, para que corramos esta carrera confiados de que Dios va a ayudarnos a terminar esta carrera. A eso se refiere con gran número de testigos, que quiere decir que hay muchísimos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de hombres imperfectos como tú y como yo, pero que hoy están sentados o que hoy están en el cielo.
y que sus vidas están registradas en la palabra, en las escrituras, y que nos sirven de testimonio a ti y a mí para que no nos desanimemos en esta carrera, sobre todo en los momentos difíciles. Amén. En Romanos capítulo 15, versículo 4, leemos Romanos 15, 4, Pablo aquí hablando, y solamente quiero hacer un pequeño preámbulo, un pequeño paréntesis, perdón. Mucha gente, y aún yo, en mis primeros años de cristiano, pensaba que el libro de Hebreos era un libro que había escrito Pablo. Sin embargo, muchos estudiosos, muchos teólogos establecen que él no fue el que escribió el libro, que se menciona a Timoteo en el capítulo 13, por ejemplo. Pero muchos, por cómo está desarrollada la carta, están seguros de que no fue Pablo. Entonces es un autor desconocido. Y este libro de Hebreos se escribió aproximadamente entre el año 60 al 90 después de Cristo. ¿Ok? Bueno, Pablo aquí en Romanos 15 nos escribe algo increíble que tiene que ver con lo que te acabo de decir. Dice: las cosas que se escribieron antes, es decir, las que están en la Biblia, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Esta gran nube de testigos imperfectos que dan testimonio están en las Escrituras. ¿Para qué? Dice la Biblia: para darnos esperanza, para darnos ánimo en los momentos difíciles en los que nosotros pasamos. Una de las maneras para poder mantenernos motivados es ver el testimonio de estos hombres y mujeres. Y sin lugar a dudas, hoy en día también tenemos personas a nuestro alrededor que nos inspiran. Sin duda hay mujeres y hay hombres que sus vidas nos motivan a servir, que sus vidas nos motivan a seguir adelante. O hermanos que se acercan cuando tú te ves, cuando tú estás pasando por momentos difíciles, que te animan y que te dicen: sigue adelante, esto es un plan de Dios, no te desanimes, no te vayas de la iglesia, mantente, sigue adelante, no tires la toalla, sigue adelante. ¿A ti te ha pasado? A mí me ha pasado. Y también son héroes. Yo tengo héroes y tú debes de tener héroes que son motivo para que tú no dejes la carrera, sino que estés motivado para seguir adelante. Amén. Seguimos leyendo, versículo 1, seguimos en versículo 1, y dice: librémonos de todo peso. Primero, cuando dice aquí librémonos de todo peso, no está hablando específicamente del pecado. El peso no específicamente se refiere a pecado. Dice: librémonos de todo peso y del pecado. Pero vamos a analizar primero el peso, porque es muy interesante. Cuando la Escritura dice que nos debemos de librar de todo peso, lo primero que tenemos que entender y lo primero que tenemos que llevar a nuestras mentes es que un corredor, en el año que sea o en la época que sea, corre de una manera ligera. No corre con botas y con mochilas y con peso. No, un corredor debe de correr con muy poco peso. Por eso dice: librémonos, despojémonos de todo peso. Ahora, ¿a qué se refiere esto del peso? ¿A qué se refiere el autor? Bueno, el peso en sí, como te dije, no es un pecado, pero más bien el peso es todo aquello que nos impide correr. Es todo aquello que nosotros tenemos en nuestra vida y que nos impide correr esta carrera de una manera ágil. Es todo aquello que te detiene, por ejemplo, o que a la larga limita tu fe, o peor aún, te desanima y pierdes la fe. Por ejemplo, ser un buen trabajador, ¿es malo? No, es bueno. Salir con mis amigos, tener amigos en el trabajo, salir a comer con ellos, irme no sé, a muchos de aquí les gusta una copita de vino, les gusta la copita, bueno, está bien. ¿Es malo? No. ¿Es malo que de repente yo le dedique tiempo a mi familia y me vaya por ahí con ellos y disfrute un fin de semana con ellos? ¿Es malo? No. ¿Es malo que yo esté de repente en la computadora, que esté trabajando, o esté tal vez platicando con algunos compañeros, o que tenga amigos en otro país y que a través del Facebook o a través de cualquier otro medio electrónico
yo pueda dedicar tiempo. ¿Es malo eso? No. Bueno, todo esto es lícito. ¿Ok? ¿Es malo que yo vaya al gimnasio? No. ¿Es malo que me cuide? No, no es malo. Pero ¿qué es lo interesante de esto? El problema comienza cuando todas estas cosas que te mencioné, que son lícitas, que la Biblia no condena, de repente te roban y te absorben de tal manera el tiempo que te roban tu orden de prioridades. Todos tenemos como discípulos un orden de prioridades. Aún la gente del mundo tiene prioridades. Aún toda la gente exitosa tiene prioridades. Y la clave está en no perder tu orden de prioridades. Si estas cosas que nosotros vivimos cotidianamente de repente te empiezan a absorben tu tiempo y te distraen de tu orden de prioridades, ¿cuál es tu orden de prioridades? Bueno, leer la Biblia, tener una relación con Dios, ¿no? No sé, venir a la iglesia, dedicar tiempo a tu esposa, dedicar tiempo a tus padres, dedicar tiempo a tu familia. Si todo esto, tu trabajo, lo que sea, que no es malo, de repente te roba tu orden de prioridades, se vuelve algo pecaminoso y te absorbe tanto que te puede llevar a perder la carrera. Por ejemplo, como te dije, ¿es malo ser un buen trabajador? No. ¿Es malo ser responsable en el trabajo? No. Pero tristemente hoy, hermanos, hay un montón de discípulos que no vienen a la iglesia por estar enfocados y metidos 100% en el trabajo. Y te voy a decir que es lo más triste de todo. No es porque realmente necesiten el dinero, porque muchos de los que están aquí y de los que no están, viven bien, pero están tan clavados en el trabajo y tan metidos en él, que les roba el orden de prioridades. Cuando yo llegué a la iglesia, era impresionante porque la verdad, la palabra extraordinario, a mí me la enseñaron desde que yo llegué a la iglesia, porque los discípulos me dijeron, son extraordinarios, son hombres y mujeres extraordinarios. ¿Por qué? Bueno, porque tú ves su agenda y son hombres que tienen que trabajar, que tienen familia, o que estudian, o que estudian y trabajan, y que tienen un chorro de cosas. Cuando yo estudié la Biblia, uno de los argumentos que yo les daba a los hermanos que querían estudiar conmigo es, no tengo tiempo. Y te digo una cosa, no tenía tiempo, porque trabajaba de lunes a viernes. Y si tú me preguntabas, oye, ¿podemos? ¿En qué tiempo puedes? No, no puedo, porque trabajo, porque todo el tiempo trabajo. Pero cuando yo estudié la Biblia y me convertí, después me enseñaron que los discípulos eran extraordinarios, y además yo lo vi, era porque eran hombres y mujeres que tenían familias, que eran solteros, que algunos eran exitosos, que habían terminado sus carreras, o que estudiaban y trabajaban, y que estaban a punto de terminar sus carreras. Cuando yo llegué a la iglesia eran los solteros los que dirigían. Y era impresionante, porque yo que estaba casado, a mí me traían para arriba y para abajo, eran las 12 de la noche, y ahí estaban estudiando conmigo. Eran las 8 de la noche y estaban en el metro compartiendo conmigo. Y andaban para todos lados, y de repente, ¿qué tal estudio? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué vamos aquí? ¿Qué vamos allá? Y había un chorro de actividades. Mientras todo el mundo estaba en su casa, estos hombres y mujeres extraordinarios hacían cosas que la gente común no hacía. Por eso eran extraordinarios. Pero hoy en día, ¿cómo estamos? Hoy en día realmente es así. Casados, solteros, jóvenes. ¿Cuál es tu orden de prioridades? Porque si todas estas cosas que se convierten en un peso desplazan tu orden de prioridades, tarde o temprano te vas a desanimar y tarde o temprano vas a tener problemas en todas las áreas de tu vida, empezando por lo espiritual. Por eso es bien importante, hermanos, que nos despojemos de las cosas que no nos ayudan, que no nos convienen. Ver la televisión es bueno, no es malo, me distraigo, me relajo, es bueno. Pero si yo le dedico más tiempo a la televisión que a mi esposa o a mis hijos, se convierte en algo pecaminoso. ¿Queda claro? A eso se refiere la Escritura. Despojémonos del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. El pecado en nuestras vidas es algo que Dios definitivamente condena.
Contra eso no hay vuelta de hoja, eso lo tenemos todos claros, ¿verdad? Sí. El pecado es algo que nos aleja de Dios, el pecado es algo que no solamente nos impide correr, no solamente nos estanca o nos limita o nos detiene, sino que también cuando no nos determinamos a dejarlo, nos hace quedar descalificados de la carrera. Por eso el escritor dice, tengan mucho cuidado con el pecado, despójense de él, quítense de él, quítense el pecado, porque el pecado tarde o temprano los va a hundir o los va a hacer que queden descalificados de la carrera. Y hoy muchos han quedado descalificados. ¿Por qué? Porque han abrazado más al pecado. Y el pecado los ha convencido o los ha engañado, haciéndonos pensar que no vale la pena correr esta carrera. Y muchos se salen o quedan descalificados. El peso y el pecado. Quiero tomarme unos minutos para poderte hablar acerca de cómo poder vencer esto. ¿Te acuerdas cuando tú y yo pasamos por el proceso de oscuridad o de arrepentimiento? Nos mandaban a hacer una lista, ¿te acuerdas? Lista que hasta el día de hoy sigue siendo eficaz. Bueno, ¿qué hacer? Uno de los mejores ejercicios que yo tengo, no está mi esposa acá, te pido que ores por ella, está enfermita de sus riñones, apúntala por favor, se me pasó. Apunta a mi esposa, por favor, en tus oraciones. Una de las cosas que generalmente hago, a veces lo hago cada año, a veces lo hago a mitad de año, dependiendo de cómo me sienta, pero me doy un tiempo por lo menos trato de salirme de mi casa. Conozco a algunos hermanos que se van y se meten en un cuarto de hotel y ahí se encierran todo el día y toda la noche y están orando. Bueno, no seas tan radical, pero es bueno lo que te voy a decir. Toma un lápiz, toma tu Biblia, toma un cuaderno y analiza qué clase de peso estás llevando en tu vida o cuál es el peso que te está impidiendo correr la carrera. ¿Qué cosas, qué áreas, qué amistades, qué cosas hay en tu vida que te están impidiendo correr ligero? Apúntalas, tú las sabes, tú las conoces. Tú sabes qué cosas absorben tu tiempo demasiado. Si es el Facebook, apúntalo. Apunta en esta hoja o en esta libreta qué cosas, según lo que leemos, lo que te explico acerca del peso, están impidiendo que tú avances. Y número 2, el pecado. Es bien interesante porque el autor no menciona un pecado específico, sino lo abre, lo hace abierto, general. ¿Por qué? Porque es plan con maña. Porque todos aquellos que leemos este pasaje entendemos de una manera clara cuál es el pecado o cuáles son los pecados personales que nos descalifican o que nos están hacernos sentir mal con Dios. Hay pecados que tú y yo estamos cometiendo y que tú lo sabes. También apúntalo. Y ponte a orar por eso. Dedícale 2 o 3 horas a esto que te estoy diciendo. Y no sé si lo vas a hacer, pero si tú lo haces, te garantizo una cosa: vas a tener claro cómo poder despojarte de esto. Y si tú se lo pones en las manos de Dios, y tú empiezas a orar, y empiezas a trabajar, y empiezas a ser determinado, vas a ver cómo poco a poco vas a empezar a cambiar. Y ese mismo efecto que tú y yo vivimos cuando estábamos en la oscuridad es el mismo efecto que podemos vivir una y otra vez. El arrepentimiento, si hay algo que yo enseño cuando leo este estudio, es el arrepentimiento es algo que es de por vida. No es solamente en ese momento que estudiamos arrepentimiento. El arrepentimiento es algo constante. El arrepentimiento es algo común en el cristiano. Es algo cotidiano. Y tú y yo necesitamos constantemente estarnos arrepintiendo, tener nuestra lista de peso y de pecado que nos impide correr la carrera. Y estar orando por ella y tenerla presente. Y aún si tú la tuvieras presente, acércate con tu esposa, acércate con tu papá, acércate con tu hermano, con un familiar, con alguien que te conoce, con tu discipulador, y dile: yo tengo esto, pero tú qué ves. Y no solamente es: mira, esto tengo, ayúdame, hazme seguimiento.
Si tú y yo pudiéramos hacer eso, mira, un montón de ustedes estarían brillando. No solamente estarían cayéndose de la fe o estaríamos levantándolos con espátula, estarían brillando. Si tan solo hiciéramos este pequeño ejercicio. Amén. Amén. Seguimos leyendo. Y dice al final del capítulo 1, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los griegos, la palabra carrera, tiene un significado muy interesante. La palabra carrera, para los griegos era la palabra agonía. ¿Alguna vez has visto a un hombre a punto de morir o enfermo en fase terminal? Está en agonía, está sufriendo, ¿no? Bueno, el autor, cuando utiliza la palabra carrera, lo está haciendo de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo estamos en una carrera en donde, lo he dicho muchas veces y yo creo que todos lo saben, no es una carrera sencilla. Cuando yo estudié la Biblia, cuando estudiaron la Biblia conmigo, me dijeron, el ser cristiano no es algo sencillo. El ser cristiano es algo bien difícil. Para ser cristiano necesitas ser un hombre valiente. Y tienes, o una mujer valiente, y tienes que fajarte y seguir adelante. ¿Por qué? Porque la carrera es difícil. La carrera es algo que requiere esfuerzo. Nadie va a poder llegar a la meta sin haber hecho ningún esfuerzo. Nadie. Todos requerimos pasar por esta agonía de dolor, de cansancio. Imagínate un corredor que está en un maratón de 20 kilómetros. Tal vez después del kilómetro 10 ya le empieza a doler partes del cuerpo. Y hay momentos en donde le falta el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y siente dolor, siente calambres. Siente de repente que va a la mitad y le falta muchísimo. Y siente que no puede, pero sigue adelante. A pesar del dolor que siente. Tú y yo tenemos que tener esa misma mentalidad de un atleta, de un corredor. Necesitamos seguir adelante, necesitamos seguir avanzando, no podemos detenernos. Necesitamos seguir corriendo, corramos con paciencia, dice la Biblia. Y te voy a dar la parte más interesante del texto que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. Esta palabra de tenemos por delante está traducida como lo que Dios diseñó. Cuando dice lo que tenemos por delante, lo que hay por delante, lo que está delante de ti, para los griegos, ellos la manejaron como lo que Dios esta carrera que Dios ha diseñado. De tal manera que si entendemos el texto, Dios ha diseñado una carrera personal para ti y para mí. ¿Y qué tiene de interesante que Dios la haya diseñado? Bueno, como te dije, tiene subidas, bajadas, obstáculos. Pero lo increíble es que Él la diseñó, no tú. Él la diseñó. Es Dios el que ha diseñado esta carrera de tu vida y de la mía. Y en Efesios 2:10, fíjate lo que dice. Pablo aquí hablando y dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Quién es el diseñador? Dios. ¿Quién sabe cómo vas a terminar la carrera? Dios. Tú no, Dios. Y esto, hermano, hermana, quiero que te dé esperanza, que te traiga paz. Hace un momento te dije, nadie va a llegar a la meta sin esfuerzo. Y eso es verdad. Pero esta carrera no la diseñaste tú, la diseñó Dios. De tal manera que es Él el que nos va a ayudar. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Versículo 2. Dios ha puesto un modelo. Y este modelo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice el versículo 2, fijemos la mirada en Jesús.
Si yo pongo la mirada, no la tengo puesta en otra cosa, sino la tengo puesta en Jesús. Yo no sé las mujeres, pero los hombres solo podemos hacer una cosa, ¿ok? Yo solo puedo ver una cosa. Si yo enfoco mi mirada, solo puedo ver una cosa. Aunque haya muchas cosas alrededor, solo puedo ver una cosa. Por eso el autor dice, fijemos la mirada. No pongas tu mirada en otra cosa, pon tu mirada en Jesús. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes de dónde viene el desánimo? ¿Sabes cuando tú y yo le hacemos caso a la voz del maligno? Es porque no tenemos la mirada puesta en Jesús, la tenemos puesta en el mundo. Y ese es el problema. Si tú y yo enfocamos nuestra mirada y la ponemos en Jesús, la carrera está ganada. La carrera ya ha sido ganada. El problema es que fácilmente nos distraemos. Y por eso necesitamos constantemente hacernos una evaluación y ver hacia dónde queremos llegar. Jesús es nuestro modelo. No hay otro modelo. Aún todos estos héroes de la fe, ¿sabes? Tenían puesta su mirada en aquel que había de venir. En este Mesías, en Jesús. Y por eso ellos corrieron esta carrera. Jesús es el que es nuestro modelo, es nuestra inspiración, es el que ya la corrió y el que ya la ganó. Y si tú pones tu mirada en Él, podrás terminarla, te lo prometo. Dice aquí el autor y consumador de la fe. En otras palabras, Él es el que la inicia y Él es el que la termina. Él es el iniciador de la fe y Él es el que la termina. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y aquel que inició la obra en tu vida y en mi vida, la llevará a feliz término, dice la Biblia. Y eso es verdad. De tal manera que nadie podrá llegar por sus propias fuerzas. Todos necesitamos depender de Jesús. Si tú quieres correr esta carrera con tus propias fuerzas, te vas a cansar, te vas a desanimar y lo peor, te vas a ir. Si tú pones tu mirada en Jesús y pones tu confianza en Él, Él va a hacer que tú y yo terminemos la carrera. Si tú abrazas a Jesús, si tú abrazas su palabra, si tú obedeces su palabra, Él se va a encargar de que tú termines la carrera. Amén. Quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. La Biblia no dice quien sufrió la cruz por el gozo que le esperaba. Y esta parte es interesante. Dice quien por el gozo. El autor del libro de Hebreos antepone el gozo antes del sufrimiento. No sé si lo ves. Quien por el gozo que le esperaba sufrió. De tal manera que si tú ves el orden es gozo, sufrimiento, gloria o glorificación. Antepuso el gozo. El gozo fue algo que Jesús tenía antes del sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús estaba batallando en Getsemaní, pidiéndole a Dios como, si es posible, líbrame de este trago amargo, esa escritura para mí es clave porque Él está luchando. Él está peleando contra su propia naturaleza porque sabe que va a ir al sufrimiento. Pero este pasaje de Hebreos dice, por el gozo. ¿Sabes qué motivó a Jesús para ir a la cruz? El gozo de saber que Él iba a cumplir la voluntad del Padre. Él iba a sufrir y estaba batallando. No es porque Él no sentía, Él sentía y Él estaba luchando. Pero cuando el autor dice el gozo, antepone el gozo porque Jesús se aferró a esto, entendiendo que Él iba a estar un día en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Y eso es algo que el autor de Hebreos lo menciona, y lo menciona por lo menos 3 veces. Sentarse a la diestra del Padre. El gozo que Jesús experimentó fue saber que tú y yo íbamos a ser salvados. Y eso fue una de las cosas que también lo motivó. No solo obedecer al Padre, no solo estar a la diestra, sino también tu salvación y la mía.
En Hebreos capítulo 2, y aquí termino, versículo 10 dice: porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. El fruto de la aflicción que Jesús tuvo que pasar somos tú y yo, hermanos. Y por ti y por mí, Él estuvo dispuesto a anteponer el gozo antes que el sufrimiento. Y esto para mí es increíble, porque nuestro Señor Jesús, como ya te enseñé, diseñó la carrera, o Dios diseñó la carrera. Jesús es nuestro gran modelo. Él es el que ha iniciado la obra y el que la va a terminar. De tal manera que aunque en esta carrera en la cual tú y yo estamos haya momentos difíciles, no te desanimes. A pesar de que el pecado te tiene atrapado, no te desanimes. A pesar de tus debilidades, de tus limitaciones, tú puedes ser útil. Tú puedes ser un buen líder. Tú puedes ser alguien que inspire a los demás. Tú puedes ser alguien que anima a los demás. Tú puedes ser un héroe para otros. Si tan solo te mantienes corriendo. No te detengas. Hermano, hermana, corre. Tú y yo somos llamados a terminar la carrera. Tú y yo somos a llegar a la meta. Y podemos hacerlo. Amén.